Hola, ¿cómo están? Vamos a explicar las fracciones equivalentes. Tenemos, por ejemplo, 3/4. Pero antes de que le calculemos fracción equivalentes, vamos a explicar o recordar cómo está compuesta la fracción. Recordemos que 3/4, el número de arriba le llamamos numerador. Y el número de la parte de abajo le llamamos denominador. También hay que recordar que lo conocemos el numerador como las partes coloreadas entre las partes en que se divide la figura. ¿Sí? También el numerador lo conocemos como partes coloreadas y el denominador como las partes en que se divide. Y ya gráficamente, si ponemos un ejemplo, el denominador es las partes en que se divide la figura y el numerador las partes coloreadas, como dijimos. Ya gráficamente lo vemos. No la voy a colorear el cuadro, rectángulo, pero nomás para darnos una idea. Y aquí tendríamos 3/4. 3 partes coloreadas de 4 que se divide la figura. Ahora sí, vamos a entrarle a calcularle a una fracción sus equivalentes. Y como habíamos dicho, tenemos 3/4. Si nosotros queremos calcularle sus equivalentes a 3/4, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo las obtenemos? Pues multiplicando. Una de las formas es multiplicando por 2. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Quiere decir que 6/8 es un equivalente de 3/4. Podemos calcularle una más. También por 3. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. Y 9/12 también es un equivalente de 3/4. Vamos a hacer una más. Podemos también multiplicando por 4. 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. Entonces, 12/16 es una fracción equivalente de 3/4. Y así sucesivamente por el número que quieras multiplicar, le vas a encontrar un equivalente. Vamos con un ejemplo más para que nos quede claro. Si tenemos la fracción 20/40, también le podemos sacar equivalentes, pero si lo hacemos multiplicando, pues se nos va haciendo mucho más grande, ¿verdad? Pero no dejan de ser fracciones equivalentes. Pero en este caso también podemos hacerlo dividiendo. Nomás hay que ver entre qué son divisibles ambas cantidades. Entre 2 son divisibles. Entonces, 20 entre 2 obtenemos 10. 40 entre 2 obtenemos 20. Entonces, 10/20 es un equivalente de 20/40. Y vemos en qué otro número también, tanto el numerador como el denominador, son divisibles, y sería entre 4. Y decimos 20 entre 4, 5. 40 entre 4, 10. Y entonces 5 décimos es una fracción equivalente de 20/40. Vamos a una más.
más para que ejemplificar, que quede más claro. También entre 5 podemos sacarle equivalentes a esta, dividiendo entre 5. Entonces, 20 entre 5 obtenemos 4. 40 entre 5 obtenemos 8. Entonces, 4 octavos es una fracción equivalente de 20 cuarenteavos. Entonces, que no se nos olvide, podemos calcular fracciones equivalentes multiplicando tanto el numerador o el denominador por un número. O podemos también dividiendo entre un número el numerador y el denominador. Así obtenemos sus equivalentes. ¿Y por qué se les llama que son sus equivalentes? Porque anteriormente, como recuerden, habíamos calculado a 3 cuartos, 6 octavos, 9 doceavos y etcétera, ¿no? Entonces, se les llama equivalentes porque el resultado de estas, al dividirlo, su resultado decimal sería igual, 0.75. Si tú divides 3 entre 4, 6 entre 8, 9 entre 12, obtenemos como resultado 0.75. Y de igual manera, en la segunda ecuación que le sacamos equivalentes, 20 cuarenteavos, 10 veinteavos, 5 décimos. Si lo dividimos, sacamos un mismo resultado decimal, que sería 0.5. Por eso se les llama que son fracciones equivalentes. Y por si lo han olvidado, también podemos recordar cómo se divide o cómo obtenemos ese número decimal. Si tenemos 3 cuartos, ¿cómo obtenemos ese resultado? Que es una que ya sabemos de memoria, que es 0.75, pero hay que recordar en las que sí necesitamos hacer división, ¿qué se hace? En la parte de afuera de la división ponemos el denominador y en la parte de adentro ponemos el numerador. ¿Sí? Y ahí ya decimos, el 4 cabe en el 3, no cabe, por lo cual subimos un punto y bajamos un 0. Ahora sí, el 4 en el 30 sí cabe 7 veces, 4 por 7, 28, para 30, 2. Como ya tenemos el punto decimal, simplemente vamos agregando un 0. Y el 4 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 5. 4 por 5, 20, para 20, 0. Así es como podemos sacarle el decimal a una fracción si lo hemos olvidado o si no es una de las fracciones que cotidianamente utilizamos. Espero que esta explicación sobre las fracciones equivalentes te sea de gran utilidad para tus ejercicios. Nos vemos. Hasta pronto.